¿Alguna vez sentiste que había algo testeando tu cerebro, rediseñando y reprogramando tu memoria? Seguramente conoces la frustración de sentir que perdés el control de tu propio tiempo. Seguramente quisiste concentrarte para leer, estudiar o simplemente mirar una película y al mismo tiempo estar pendiente del celular y sentir esa ansiedad que te genera el dejarlo un rato. Bueno, hoy eso se considera un consumo problemático, es decir, todo tipo de conductas que nos generan un daño psicológico, emocional y en nuestras relaciones sociales y que no podemos controlar. Hola, yo soy Cami y bienvenidos a mi canal. A comienzos de este año empezó a regir la Ley 15.534 que busca regular la utilización de los celulares en el aula. El artículo 1 sostiene que tiene por objeto promover el uso seguro y responsable de pantallas, informar y concientizar a la población sobre los riesgos y efectos nocivos de la exposición en las infancias por parte de los alumnos del nivel primario durante su permanencia en los establecimientos educativos de gestión pública y privada en la provincia de Buenos Aires. Si bien esta normativa es una buena medida inicial para contrarrestar justamente el uso de los dispositivos electrónicos en los colegios, la realidad es que no resuelve el problema de fondo porque la problemática es mucho más compleja. Entonces, ¿de dónde nace esa necesidad de estar conectados, de mirar la pantalla a cada minuto? Bueno, para hablar de eso voy a traer al escritor estadounidense Nicholas Carr, que escribió un libro llamado Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, en donde expone que en realidad no se trata de una falta de voluntad por parte de los usuarios, sino que tiene que ver más bien con el diseño de la web. El autor expone que el objetivo principal que tienen los diseñadores de interfaces es justamente generar, o más bien dicho, fomentar la rapidez por encima de la contemplación. De hecho, Irene Au, exdirectora de experiencia del usuario en Google, afirma que el objetivo es meter y sacar usuarios muy rápidamente. Para estas empresas, cada clic representa una oportunidad para recolectar datos y mostrar publicidad. Por eso, su interés económico reside en que los usuarios no se detengan demasiado en ningún contenido, convirtiendo nuestra distracción en un negocio. Y como mencioné anteriormente, para el autor el verdadero problema está en el diseño de lo que vendría a ser la web, entendida para él como un sistema de páginas que nos permite navegar por el mundo online, la cara más familiar de Internet, el lugar donde buscamos en Google. Están diseñadas como un ecosistema de tecnologías de la interrupción que lo que hacen es apelar a nuestros sentidos. Acá cabe hacer una aclaración, y es que el libro está escrito en 2012, por lo que el autor habla más que nada de lo que es la web y Google más que en las redes sociales, pero también se puede aplicar a las redes sociales porque básicamente tienen muchos elementos parecidos o casi todos parecidos. Bueno, dicho esto, sigamos con el tema. Entonces, el autor lo que hace es mencionar una serie de elementos dinámicos, llama él, que componen justamente este ecosistema. Muchas de ellas ya las conocemos y la mayoría de las cosas las podemos, como dije anteriormente, llevar al lado de las redes sociales, pero nunca está de más mostrarlas y nombrarlas igual. Estos elementos son hipervínculos con colores llamativos que lo que hacen es invitar al usuario a que salga del texto que está leyendo y le preste atención a eso, ventanas emergentes, notificaciones constantes, mensajes de texto y después todo lo que tiene que ver con el contenido multimedia, ya que las plataformas lo que tienen es video, imagen, texto y sonido, todo al mismo tiempo. Todas estas cosas fragmentan nuestra atención realmente y nos sobrecargan cognitivamente. A todo esto le tenemos que sumar lo que él llama como la corriente interminable de actualizaciones en tiempo real, que deriva en lo que vendría a ser el scrolleo, aunque él no lo dice con esos términos, básicamente, donde se le da más que nada importancia a lo que es la inmediatez y todo lo que sucede ahora mismo, porque lo que importa en realidad es estar conectados, porque si no sabemos lo que está pasando en ese momento, tenemos, o más bien dicho, corremos el riesgo de quedar desconectados y por ende excluidos de lo que está pasando. Se le da claramente una súper importancia a lo que es la rapidez y además nos vuelve dependientes porque estamos constantemente viendo qué otros mensajes frescos o qué nuevos mensajes aparecen en la pantalla, en las redes sociales,
etc. Y corremos el riesgo de quedar desconectados si es que no estamos al día con las actualizaciones y las cosas que van pasando. Y estar desconectados significa estar excluidos y al mismo tiempo, de cierta forma, no existir. Sin embargo, Mark Zuckerberg ha expresado que él tiene la intención de seguir acelerando el flujo de información cada vez más. Así que esto está muy lejos de terminarse. Debido a ello, los usuarios han desarrollado un patrón de lectura en forma de F. En lugar de leer en forma lineal, oración por oración, los ojos escanean las primeras 2 o 3 líneas, bajan un poco para mirar el centro y luego se deslizan por la parte izquierda de la pantalla buscando palabras clave. Este diseño fomenta que los usuarios no lean, sino que rastreen información de forma superficial. Y es que realmente cuando uno piensa en Internet lo ve como una herramienta para poder acceder a un montón de información online, pero la realidad es que está compuesta de un montón de estímulos sensoriales, psicológicos y cognitivos que son insistentes, repetitivos, adictivos y constantes. Y es que para Carr somos como cobayos de laboratorio que aprietan palancas para recibir migajas de reconocimiento intelectual. Y es que si nos ponemos a pensar, por cada like que tenemos o cada amigo que sumamos, un mensaje simplemente que nos llega al WhatsApp, lo que tenemos es un refuerzo positivo justamente que nos genera esa dopamina, que es lo que lo hace también tan adictivo, ¿no? La importancia del diseño no reside en una mera cuestión estética, sino más bien está pensado como algo matemático, como una ciencia basada en datos más que algo artístico. El autor nos habla sobre Taylorismo digital, trayendo los sistemas de medición y optimización de Taylor, pero ahora lo que vendría a ser el mundo de lo mental. Para él, y acá cito textual, Internet es una máquina diseñada para la recogida, transmisión y manipulación eficientes y automatizadas de información, y sus legiones de programadores pretenden encontrar el método óptimo, el algoritmo perfecto, para desempeñar los movimientos mentales de lo que se ha dado a describir como la tarea del conocimiento. Para eso se realizan miles de experimentos diarios. Están los testeos online masivos, en el que se realizan pequeñas variaciones en la interfaz en cuanto a la visibilidad y el funcionamiento, para comprobar cuánto tiempo pasan los usuarios en una página, sobre qué hacen clic, a dónde van a continuación, etc. Por ejemplo, Google llegó a probar 41 tonos diferentes de azul en su barra de herramientas para determinar matemáticamente cuál generaba más clics. Luego están los laboratorios de usabilidad, en donde se recluta voluntarios para realizar estudios de seguimientos oculares y otros estudios psicológicos para detectar en dónde queda la mirada del usuario, qué capta su atención. Nada, absolutamente nada en tu pantalla está puesto por casualidad. Para eso hay que entender cómo funciona la memoria. El cerebro maneja la información en 2 etapas, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. John Sweller, un experto en cómo aprendemos, afirma que la memoria a corto plazo es como un dedal, es muy chiquita y podemos almacenar 2 o 3 cuestiones nada más. En cambio, la memoria a largo plazo es como una bañera mucho más profunda, donde tenemos mucha más capacidad para almacenar información y por ende recordar mucha más información. El problema es que esa bañera o esa memoria a largo plazo necesita ser entrenada y además para poder incorporar algún conocimiento nuevo necesitamos realmente concentrarnos para poder aprenderlo. El problema es que aprender algo de verdad requiere tiempo y atención sostenida, y si estamos todo el tiempo desbordados por los estímulos y por estar conectados todo el tiempo, eso se vuelve casi imposible, porque para poder incorporar algo de verdad se necesita poder concentrarse y poder prestar la atención a algo. Esto produce que la información no se procese de manera profunda y por ende no quede en nuestro cerebro. Entonces, la alta carga cognitiva que nos genera la sobreestimulación amplifica la dispersión enormemente. Torkel Klingberg afirma que hay que acordarse que nos tenemos que concentrar. Un proceso que en otro momento fue casi natural, que teníamos incorporados, hoy en día es algo que hay que pensar y hay que proponérselo, el hecho de concentrarse en hacer algo, lo que sea. Porque hay una cuestión, y es que cuando el cerebro está sobrecargado, las distracciones nos distraen aún más. Cuando saltamos de una publicación a otra,
El cerebro tiene que estar tomando microdecisiones todo el tiempo. Esa sobrecarga hace que se bloquee el paso de la información hacia la bañera de la memoria profunda. Por eso cuando navegamos sentimos que vimos muchas cosas y que hicimos muchas cosas, pero al final del día no recordamos nada y tampoco tenemos la noción del tiempo. De hecho, se nos hace cada vez más difícil recordar lo que hicimos el día anterior, la semana anterior o a veces incluso la hora anterior. La atención que le prestamos a las cosas es casi la misma atención que le prestamos a los posteos que vemos en Instagram. Simplemente miramos y muchas veces no escuchamos o escuchamos, pero no lo hacemos realmente prestando atención, sino que es más bien un sonido que pasa y que si queda en la memoria bien y si no, quedará en el olvido. De hecho, no es casualidad que existan tantas aplicaciones sobre bienestar emocional que apuntan a lo que son el uso de las redes sociales, que justamente buscan regularlo. Inclusive las mismas aplicaciones tienen opciones para poder dejar el celular, como ponerse un límite de tiempo o descargarse una aplicación que bloquee cuando uno quiere entrar a una aplicación, por ejemplo Instagram, te pregunta si vos realmente querés entrar, pregunta para qué querés entrar y demás, porque ya es una cuestión mucho más automática de costumbre que una necesidad o un interés realmente en querer entrar a una red social y formar parte de esa red social. Ya es más una cuestión más inherente a un deseo propio, sino más bien ya una costumbre o algo de rutina, algo ya mucho más mecanizado que ni siquiera pensamos. Así también, gracias a eso, existen muchos métodos de estudios que salieron los últimos años, como por ejemplo la técnica Pomodoro, que lo que te permite es estudiar una cierta cantidad de tiempo y después descansar 10 minutos y después volver a retomar la lectura y después descansar así 10 minutos. Entonces uno siente que realmente hizo algo, estudió, no siente culpa por no haberlo hecho y distraerse con otra cosa y al mismo tiempo descansa y en ese tiempo puede, por ejemplo, scrollear y sacarse esa necesidad de estar conectado o estar en alguna red social mirando algo. De hecho, Eric Kandel, un premio Nobel que estudió la neurobiología, explicó que para que un recuerdo se fije a largo plazo, el cerebro tiene que fabricar nuevas proteínas y conexiones, cosa que no puede realizar si ni siquiera puedes concentrar, ni siquiera puede empezar ese proceso que se llama consolidación si estamos literalmente en cualquier cosa y nuestra capacidad para recordar las cosas es cada vez más baja. Por eso mismo, estamos viviendo en un presente continuo donde solamente importa lo que pasa ahora. Lo que pasó ayer directamente ya no existe porque ya no se recuerda. Por eso lo que sabemos, lo sabemos ahora, pero nada nos asegura que lo sepamos mañana. La verdad es que es un libro muy interesante y esto es solo un poco de lo que allí se explica, así que te animo a que lo leas y saques tus propias conclusiones. Además, te quiero decir que si te gustó, te invito a que te suscribas y dejes tu me gusta. Nos vemos en el próximo video. Adiós.